Josué capítulo 10, versículos del 6 al 14. Esta mañana quiero meditar en un tema que hemos titulado Detalles a recordar cuando yo tenga que pelear batallas difíciles. Y entre paréntesis, como un subtítulo, el día que Dios detuvo el movimiento del sol. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, de sorpresa, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, reparen estos detalles: Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente, párate en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová. Es increíble, oye, la voz de un hombre de fe. Sí, es increíble. Fíjese, habiendo atendido Jehová Dios a la voz de un hombre. Aquí hay una razón: porque Jehová peleaba por Israel. Quiero comenzar pidiéndole que dé un vistazo a esto. El 21 de agosto de 2017, en todo Estados Unidos, millones de personas presenciaron un espectáculo fabuloso, un eclipse solar total. La luna, el sol y la tierra estuvieron en línea recta para dejar al descubierto la atmósfera y la corona del sol. Amados, esto sucede simple y llanamente porque es un show especial, es algo divino. ¿Quién maneja todo esto? Dentro del poquito de materia gris que yo tengo, yo siempre he pensado cómo la Tierra y los demás planetas están suspendidos en el aire, amado, sin lazos, sin nada que los detenga, y no se mueven. Fíjese que el próximo eclipse solar anular, o sea, la luna pasando entre el sol y la tierra, va a tener lugar el 14 de octubre de este año, y un eclipse solar total va a tener lugar el 8 de abril de 2024. Yo no sabía que los eclipses ocurren en algún lugar del mundo cada 6 meses, todos los años. Y la verdad que solo Dios puede planificar, llevar a cabo un espectáculo así de esta magnitud. Esta mañana tocaremos el que es considerado uno de los eventos más grandes de la historia en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué me sacude a mí con todo esto, amado? Que todo lo que está en la Biblia se ha comprobado, pero de una manera extraordinaria. Investigando esta cuestión, me entero, óigame, según investigadores científicos de la Universidad Ben Gurión de Israel, este espectáculo del Antiguo Testamento, el sol se detuvo a las 4:28 de la tarde del 30 de octubre del año 2017 antes de Cristo. La ciencia comprobó que esto ocurrió, pues. Claro, juzgado así a simple vista, humanamente hablando, a mí esto me parece imposible, pues. Pero hay una porción de la Escritura, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, según San Lucas, capítulo 1, porque no hay nada imposible para Dios. Yo quiero traer esto hoy y le pido que no se me pierda, que el tema es amplio, porque yo
Esta mañana quiero compartir con usted detalles que yo debo recordar. Yo, no sé usted, cuando lleguen batallas, cuando lleguen peleas difíciles a mi vida y cuando todo el mundo crea que me tiene cuesta abajo. Primer detalle, los milagros de Dios en el Antiguo Testamento fueron reales y pueden ocurrir hoy día. ¿Por qué puede ocurrir? Porque nuestro Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pues. El poder de Dios no ha cambiado. Ahora, no entremos en ese campo de que hoy no se dan milagros. Sí, lo que pasa es que hoy hay un plan extraordinario diferente al de Dios, el que hubo en el Antiguo Testamento. Pero de que Dios puede, puede. Porque si no creemos que Dios puede, entonces estamos haciendo a Dios inútil. Y Dios es ilimitado. Los milagros del Antiguo Testamento pueden tener lugar hoy en día. Lo creo. Fíjese que el Antiguo Testamento está lleno de milagros extraordinarios, realizados por la mano de Dios con el propósito de hacer de Israel lo que soy, pues. Porque el plan de Dios era que allí en Israel naciera Jesús de Nazaret. Y todo esto apunta siempre a Jesús, pues. Yo pensaba en esta cuestión. Dios hizo que Dios lloviera fuego y azufre de los cielos sobre Sodoma y Gomorra, hastiado del pecado. Dios partió el Mar Rojo y el río Jordán para que su pueblo pasara en seco. No fue Moisés el que partió el Mar Rojo, no fue Josué el que partió el río Jordán, fue la mano todopoderosa del Señor, usando un hombre y su fe. Dios convirtió el agua en sangre, envió plagas de ranas, langostas, piojos, moscas en Egipto para comprobar que estaba en favor de un líder y de su pueblo Israel. Dios sacó agua de una roca y convirtió el agua amarga en agua dulce cuando su pueblo necesitaba. Dios hizo flotar inclusive, es imposible, visto desde el punto de vista humano, Dios hizo flotar un hacha en agua, según el libro de Reyes capítulo 6, versículo 6. Dios hizo hablar a un burro en Números 22, 28. Y yo siempre he pensado, si Dios utilizó un burro para hablar, si Dios utilizó un burro para entrar como rey de Jerusalén, Él puede usar este burro. Y con todo respeto, entre comillas, espiritualmente hablando, puede usar más burros que nos pongamos a la disposición del Señor. Pues. Si todos que le digamos, Señor, yo no tengo nada. Lo veremos hoy que viene Semana Santa, el burro, orejón, enano, lo que quiera. Pero no dijo, no, se dejó montar. Dios es especialista en maravillas. Yo quiero, no se me vaya a perder, vamos un poquito atrás con el contexto de este pasaje leído sobre el día que el sol se detuvo en Gabaón. Gabaón está al norte de Jerusalén. Lo que hemos leído nos da a entender que Gabaón estaba sitiada, encerrada por 5 reyes de ciudades alrededor de Jerusalén. Ya se habían enterado que Josué con el ejército de Israel conquistó Jericó y que Israel bajo el comando, bajo el liderazgo de Josué marchaba hacia tierra prometida a Canaán. No lo detenía nadie. Gabaón estaba sitiada por 5 reyes alrededor. Gabaón era un puesto clave que tenía que conquistarse. Bueno. Pero ellos sabían que el ejército de Israel era imposible de detener. Y entonces surge un plan de ciudadanos de Gabaón que se disfrazaron pretendiendo ser embajadores de otra nación y llegaron a Josué disfrazados. Yo leí la historia, llegan con harapos, con comida podrida para que les tuvieran lástima, porque ellos querían un tratado de paz para evitar la furia del Dios de Israel y del pueblo de Israel sobre ellos. Y ojo con esto, Josué se deja engañar. Josué ve la facha, lo aparente, lo externo de ellos, y sin consultar a Dios sobre la alianza de estos extranjeros que llegaron, él aceptó. Y aquí una cuestión práctica rapidita. ¿Verdad que Dios conoce los pensamientos suyos? ¿Verdad que Dios conoce sus pensamientos? ¿Verdad que Dios conoce sus pensamientos? ¿Verdad que Dios conoce lo que hay en su corazón? ¿Verdad que Dios conoce lo que hay en mi corazón? Yo puedo pretender ser algo externamente, pero Dios conoce mi corazón. Y dice Dios, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios sí lo conoce. Dios conocía lo que había en el corazón de los gabaonitas. Voy a decir algo, enseñanza práctica hoy. Cuando alguien llegue a su vida
Pídale a Dios que revele los pensamientos, los sentimientos de esa persona. Hermanos, aquí hay un montón de enseñanzas, pero hermosas. Aquí Josué no consulta a Dios, no le pide a Dios, simplemente se deja llevar por feeling, por sentimiento y acepta el acuerdo. Israel aceptó el plan de los gabaonitas, que eran vecinos de Israel. Y no tardó, porque siempre sale luz todo. Puede ser el día siguiente, puede ser a los 6 meses, puede ser al año, puede ser al año y medio, puede ser a las 2 semanas. Pero siempre sale todo a luz, porque los sentimientos, los pensamientos del corazón, Dios los conoce. La pregunta es: ¿por qué Dios deja correr circunstancias que duelen? Porque le dio. No tardó en saberse que los gabaonitas habían unido fuerza con Israel. Y los 5 reyes molestos, enojados, se juntaron los 5 y decidieron castigar a los gabaonitas. Porque ellos sabían que Gabaón era un ejército poderoso, pero el de Israel era incomparable, no se le ponía a nadie. Pues. Aquí comienza el texto de esta mañana. Le pido que no se me pierda, porque cuando esta gente vio que el enemigo les atacaba, simplemente acudieron a Israel, acudieron a Josué. Voy a decirle algo: va a llegar mucha gente con necesidad a su vida, pero va a llegar solamente por la necesidad que tiene en el momento. Sabe que usted es pueblo de Dios y nos van a enganchar. Yo les dije la vez pasada: amados, no se extrañen de que aquí, a esta congregación, como a todas las congregaciones, va a aparecer siempre gente, personas, de vez en cuando. Comentábamos con algunos de mis hermanos en Cristo ayer: mire, y esta persona no, ya no viene. Claro, yo se los advertí a mis hermanos diáconos. Dios conoce los pensamientos, los sentimientos del corazón, y siempre van a buscar al pueblo de Dios porque saben que el pueblo de Dios es bendecido, pues. Y nosotros sabemos que nos van a dar a tolito con el dedo, sabemos que nos van a enganchar muchas veces. Y yo le digo a mis hermanos diáconos que eso no les detenga para ayudar cuando puedan, porque Dios conoce el corazón de la persona. Ahora, sigamos con esta cuestión. Piden ayuda a los gabaonitas e Israel, que firmó un tratado de paz, engañado por los gabaonitas, por gente que les odiaba. Había firmado un tratado, había firmado un acuerdo. Cuando usted firme un acuerdo, cuando usted diga sí, sea responsable y cumpla con lo que ha prometido. Israel se dio cuenta de que lo había engañado, pero yo había firmado un tratado. A mí me fascina el ángulo, dice black and white. Una vez firma un documento, ya firmó el documento. Cumpla, 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 cumpla. Ya lo engancharon, sí, pero firmó un documento. 2, el pueblo de Dios es respetado, pero no amado por el mundo. Los creyentes somos así, pues. Cuando la gente se da cuenta que el pueblo del Señor, que los hijos de Dios gozamos de privilegios especiales de Él, nos respetan, pero no nos dicen, nos mastican, pero no nos tragan. Porque simplemente se dan cuenta que Dios está en favor de nosotros, aunque seamos malos creyentes. Los enemigos del pueblo de Dios todavía temen al pueblo escogido, a Israel y a nosotros que somos el Israel espiritual. Y uno se pregunta, pero ¿por qué nos temen pero no nos aman? Se lo voy a aclarar. Porque el pueblo de Dios ha sido, es y será siempre una amenaza al estilo de vida pecaminosa e idolatría del pueblo malvado. Si no nos quieren por eso, nos llaman santulones, nos llaman lambiscones, lo que quiera, nos llaman tontos. ¿Cómo va a creer usted que en un día lluvioso en que muchos se han quedado dormidos porque adelantaron la hora? ¿Cómo va a creer usted que en un día si uno va a venir al santuario a adorar, a cantar? Pues somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Y aunque la gente nos despepite, nos haga y nos diga, nosotros venimos a adorar al que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La gente no nos quiere, porque no conciben que con un clima así nosotros estemos aquí. Nosotros respetamos, pero no aprobamos el estilo de vida pecaminoso del mundo. Yo no soy nadie para meter mano en la vida de un homosexual o de una lesbiana. No, ¿quién soy yo? Pues yo vivo mi vida conforme, trato de vivirla conforme a la voluntad de Dios. Pero yo no soy nadie para señalar, para criticar, para juzgar a nadie.
Pero a mí la Biblia me enseña de que el estilo de vida homosexual de las lesbianas no es agradable ante los ojos de Dios. Y lo que hacemos nosotros simplemente es seguir lo que dice la Escritura. Pues nosotros no discriminamos a nadie. Simplemente seguimos lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que algo es pecado, pues, es pecado. Los gabaonitas, por conveniencia, firmaron. Pero ellos rechazaban la presencia de Dios en la tierra. Pues. Y voy a recordar esto, siempre las fuerzas del mal se han unido para pelear contra el pueblo y el plan perfecto de Dios. Siempre. ¿Quiere que se lo compruebe? Estados Unidos, por ponerle, oye, en México, en Argentina, en muchos lugares. Bueno. Pero déjeme quedarme en Estados Unidos, que es mi país, aquí vivo. Soy nativo de El Salvador, pero este es mi país. Aquí trabajo, aquí como, aquí mis impuestos, aquí mis hijas, este es mi país. Déjeme hablarle de mi país, de Estados Unidos. Porque aquí hay mucho cristiano, mucho pueblo de Dios que rechaza el aborto, que rechaza el casamiento de homosexuales. Pero California, que es el estado donde yo y usted vivimos, es la meca, es la capital de todo esto. California ha abierto las puertas de par en par para que con o sin documentos, mujeres que quieran abortar vengan, que aquí se les provee todo sin ningún costo. California, sobre todo San Francisco, es la capital del homosexualismo. San Francisco, California, es la capital del lesbianismo. San Francisco es la capital en donde cualquier mujer que haya salido embarazada por una irresponsabilidad puede venir a quitarle la vida a la criatura. Aquí le cubren todo. Pensando en todo esto, amado, y no apartándome del texto, en este texto Dios revela, fíjese, su divina presencia y su poder de tres maneras que quiero compartirle. Fíjese que Dios, conociendo el corazón de los gabaonitas que engañaron al pueblo de Israel, Dios pudo haberlos dejado que pelearan la batalla contra los otros 5 reyes enemigos, ellos solitos, les hubieran partido el queso, pues. Pero no, Dios permitió la alianza. Dios pudo haber permitido que lo destrozaran por haber engañado a Josué y a Israel. También Dios pudo haberle dicho a Josué, te diste cuenta que te estaban engañando. Tú te metiste en este problema, no me consultaste, como muchos de nosotros, fuiste necio e hiciste lo que se te dio tu soberana gana. Ahora ve cómo haces tú para salir de eso. Dios no lo hizo. También Dios pudo haber permitido a Josué y al ejército de Israel ir a la batalla sin su divina protección, como lo hizo varias veces. ¿Y como lo ha hecho con usted? ¿Como lo ha hecho con usted? ¿Como lo ha hecho conmigo? Simplemente lo dejó ir. Bueno, eso es lo que escogiste, eso es lo que querías. Let it be, vámonos. No se me pierda, ¿ok? 3. En su misericordia, Dios no nos consume por nuestros errores y termina cumpliendo su propósito. ¡Ay, qué Dios tan extraordinario el que nosotros servimos, amado! A mí Dios me hubiera consumido hace muchísimo rato. ¿No viera usted? ¿Cómo cometemos errores a conciencia y conociendo a Jesús como nuestro Salvador? ¿Verdad que cuando usted hizo algo que en su corazón sabía que no era correcto y que no saldría bien? ¿Verdad que hemos tratado con gente que nos ha engañado? Como los gabaonitas a Israel, pues. ¿Verdad que hemos tratado con gente que tenía intenciones ocultas, pero que no pudimos ver? ¿Verdad que Dios pudo engañar a quien nos iba, Dios pudo ajusticiar a quien nos quería engañar y lo hubiera parado? ¿Verdad que pudo? Pero lo dejó correr. ¿Verdad que Dios pudo dejar que usted y yo saliéramos solitos del problema y que viéramos cómo le hacíamos? Pero Dios no trabaja así. Dios pudo no meter mano en muchas situaciones difíciles de mi vida, pues. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de disciplina. Nos va a ayudar, nos va a sacar del problema como a mí. Pero de que me disciplina. Y eso usted lo sabe.
A mí me fascina Dios. Yo hubiera querido entender todo esto que comparto con usted antes de llegar a Jesús el 22 de julio del 87. Me hubiera ahorrado pero un montonal de problemas. ¿Sabe por qué me quedé yo acá? Cuando entendí versículos como este que quiero compartir. Dios no me acabó, Dios no me destruyó, Dios no me deshizo, sino que me dijo, léete Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, inclusive mis errores, inclusive mis metidas de pata, inclusive mis fallos garrafales, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Sabe que usted y yo necesitamos estar seguros de que somos parte del plan de Dios? ¿Sabe que usted necesita estar seguro, segura de que Dios va a cumplir su propósito en usted? Por eso siempre insisto, a mis amados hermanos, con los muchachos jóvenes, asegúrense, y padres de familia, asegúrense que sus muchachos vienen a cantar porque vienen a adorar a Jesús, no simplemente porque vienen a cantar. Por esta cuestión, porque ellos y nosotros van a atravesar problemas dificilísimos en la vida, y si no están conforme al propósito de Dios, no van a salir, no van a tener ayuda divina. Dios, por su amor y gracia, ha tomado siempre nuestros errores, ha tomado siempre las malas decisiones, ha tomado los planes imprudentes para cumplir su plan divino, para su gloria y para bendecirme, aún en detalles chiquititos. No se lo voy a ocultar. Usualmente nosotros recogemos a hermana María Elena, viuda de Molina, pero hoy por alguna razón pasamos a recogerla y no estaba. Y ya estando ahí, llama a mi esposa, está enferma. Yo le decía a mi esposa, mira, una llamadita, no hubiera una llamadita para ganar un poquito de tiempo. ¡Ay! Pero entonces me dice el Espíritu Santo en tu corazón, ¿querés que te diga algo? ¿Sabes por qué te dice que vinieras acá a recoger a Marilena, aunque no te hubiera avisado? Porque si te hubiera sido por la misión o por el freeway, posiblemente hubieras tenido un accidente y te hubieras partido el ayote. ¿Me entienden esta cuestión, amados, de que todas las cosas terminan obrando para quién? Para aquellos que amamos a Dios y conforme al propósito de Dios. Esta cuestión, cuando el sol se estuvo, que es un rollo extraordinario, amado. Mire, Adán y Eva, la gran metidota de pata que estamos lamentando, sufriendo hasta hoy. Mire, Noé predicando 120 años y viene el diluvio. Toda la raza humana se acabó, menos 8. ¿Por qué todo esto, pastor? Dios usó el error de Adán y Eva. Dios usó el error de la raza humana y dejó solamente a Noé y 7 más para bendecirnos, para su honra y su gloria, porque si no el Mesías no hubiera nacido. ¿Alguien de ustedes se identifica con todo esto que le estoy exponiendo esta mañana? Yo sí. Porque muchas veces yo he tomado decisiones y no he tomado en cuenta a Dios. Muchas veces he tomado decisiones y no esperé la respuesta del Señor y me dejé ir. Muchas veces no he tenido paciencia y algunas veces tomo decisiones creyendo que Él ya contestó y no es así. Pero es hermoso Dios, amados. A mí me fascina Dios, porque Él siempre ve más allá de mis errores. Él siempre ve más allá de nuestras barrabasadas, de todas las metidas de pata que hacemos. ¡Qué lindo es Dios! Dios nos bendice, pese a lo que hacemos y somos, simplemente porque a Él se le antoja. ¿Cómo no servir a un Dios de esta naturaleza, amado? ¿Cómo no servir a un Dios así? Usted que es padre, usted que es madre, usted sabe lo que estoy hablando. Que muchas veces los hijos no merecen nada. ¿Por qué se lo damos? Porque les amamos. Así de simple, pues. Así es Dios con nosotros, amado. Déjeme regresar al texto. Los gabaonitas están con el enemigo al frente. Ven que se les vienen encima, fueron a Josué y le pidieron ayuda. Dice el versículo 6:
Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no nos niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente, rapidito a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña se han unido contra nosotros. El problema es grande, el problema es enorme, usted ve que va a perder. Y el 9, y Josué vino a ellos de repente, rapidito, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Le voy a explicar por qué tiene gran importancia esta cuestión, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Pero déjeme ir al punto número 4. Los cristianos debemos recordar que estamos en guerra todos los días. Por detallitos pequeñitos en la casa. Muchas veces los cónyuges peleamos antes de venir a adorar al Señor. Así las cositas. Cuando usted necesita recordarse, el domingo es el día del Señor. El diablo va a aprovechar cualquier detallito mínimo para causar inconveniente entre usted y la persona que le acompaña cuando venga acá. Usted y yo necesitamos recordar eso, que estamos en guerra espiritual todos los días de nuestra vida desde que Jesús llegó a nuestro corazón. Dios, con todo, anima a Josué a pelear esta batalla descomunal. Y voy a decirle algo que posiblemente le suene un poquito no es controversial, es controvertido. El pueblo de Dios no es llamado a ser pacifista, sino militante, a entrar en acción. Se lo voy a comprobar. Porque la gente tiene la impresión de que los creyentes en Cristo, y ese es error nuestro, que los creyentes en Cristo, y que nos den, que nos lleven de encuentro y que hagan todo lo que quieran con nosotros. Permítame un segundo. Nosotros hemos sido llamados a ser mansos. Póngale la E en lugar de la A. Pero no somos tontos. Muchas veces, amado, usted y yo tenemos que poner los pantalones y con respeto, con cariño, con aprecio, pero con aplomo. Permíteme un segundo. Esto no es así, se lo voy a comprobar. Si usted lee esta porción de la Escritura, Dios exhorta al pueblo de Israel y a Josué: no teman, confíen en victoria, porque yo, Dios, lo prometo. Dios recuerda a su pueblo no temer a los enemigos, porque el temor ha sido, es y será siempre un obstáculo enorme para que usted y yo logremos metas, logremos sueños en nuestra vida. Muchos de nosotros no hemos alcanzado lo que nos hemos propuesto. ¿Sabe por qué? Porque tenemos temor. ¿Qué tal si Josué experimenta en su corazón la voz de Dios? Yo ya sé lo que vas a pedir, pero que hay un montón de gente, hay miles de personas. Yo quiero escuchar de tus labios, de tu boca y de tu corazón, que tú me vas a pedir que yo pare el sol. ¿Qué hubiera hecho usted? Y mire la expresión de Josué: sol, detente, luna, párate. Que aunque no se lo hubiera dicho, ese era el plan de Dios, Dios lo hubiera hecho. Pero muchas veces la fe tenemos que confesarla delante de todas las personas, esté quien esté. Somos llamados a ser militantes, no pacifistas, no quietos. Alguien dijo por ahí: una de las razones de la situación moral actual de Estados Unidos es porque los cristianos nos hemos vuelto tímidos, nos hemos vuelto silenciosos y hemos abandonado el campo de batalla. No se me sienta mal, pero esta es una realidad que usted y que yo conocemos. Aquí gritamos aleluya, aquí aplaudimos, aquí adoramos a Dios, pero dentro de las cuatro paredes, o en congregaciones o en reuniones de negocios, aquí se acabaron. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en reuniones de negocios más de alguna vez? Decir reunión de negocios, antes aquí usted, desde una semana atrás empezaba el estómago, con todo respeto, a querer vomitar, porque ya sabía lo que venía en reuniones de negocios. Empezaba fulano a pelear, a señalar, a gritar. Eso se acabó. Tomó un poco de tiempo. Aquí no hay más reuniones de negocios. ¿Sabe cuál es el resultado de las reuniones de negocios? Enojos, separación, división entre los hermanos en Cristo. Eso se acabó. Aquí no hay más. Todo lo hacemos adentro, con hermanos de la fe.
Por eso ayer me fascinó que mis hermanos en Cristo de evangelismo no solamente estuvieron aquí, sino que un buen grupo de personas, inclusive viudas. Ese es el papel del pueblo de Dios. No quedarnos encerrados, salir de las cuatro paredes. Algunas de mis hermanas y hermanos ayer salieron a las calles con el tiempo, con la lluvia, con el frío como estaba, a hablar de Jesús. Ese es el papel de la iglesia. No olvidemos que toda victoria espiritual en nuestras vidas comienza a pelearse dentro de nosotros. Aquí comienza todo. Aquí comienza todo. Nosotros, yo lo pensé erróneamente. Yo pensé que cuando uno recibe a Jesús y cuando recibí el sello del Espíritu Santo, al principio alguien me enseñó erróneamente que viniera a los pies de Jesús y que todos los problemas iban a acabar, de que ya no iba a haber batalla. Totalmente opuesto. Cuando recibimos a Jesús, las batallas no terminan, las batallas empiezan cuando recibimos a Jesús. Pero qué bueno que nosotros no luchamos con las mismas armas del mundo. Nosotros somos humanos, pero las armas nuestras no son humanas. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes o fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Josué entendió todo esto. Y él entendió que era la voluntad de Dios que él triunfara. Pero le tengo algo más adelante. La victoria jamás se logra estando sentado. La victoria es voluntad de Dios. Pero hay un momento en la vida que la voluntad de Dios es que nos levantemos y peleemos. Jamás lograremos nada estando sentados. Si un milagro va a suceder en su vida, hay que pelear. Hay que levantarnos, hay que orar, hay que ayunar, hay que clamar. Hay que ser guerreros de oración. No es porque con eso vamos a doblar la mano a Dios. Sí, pero cuando hacemos todo eso estamos diciéndole a Dios que somos hombres y mujeres de fe, que creemos en Él. Una victoria no llega nunca si nos quedamos acostados, si nos quedamos inactivos. Jamás fue. ¿Verdad que el carrito que tiene no se lo regalaron? ¿Verdad que el carrito que tiene no lo halló botado a la vuelta de la esquina? Tuvo que pagar. ¿Y cómo llegó a la plaza? Trabajando, pues. Una victoria jamás llega si nos quedamos sentados, si estamos inactivos. Eso es igual acá. Hermanos, necesitamos estar conscientes que usted y yo necesitamos que vuelva, que regrese o que brote ese momento aquí en el corazón, en lo profundo. Debe surgir aquí en el corazón lo que quiero compartir con usted esta mañana como parte de este mensaje. Si esto le aplica, tómelo. Yo no sé si usted puede decir, oye, ya pasé mucho tiempo sin hacer nada. Ya dejé que mis caprichos me venzan por mucho tiempo. Ya dejé que el diablo me manipule por mucho tiempo. Se acabó. Ya permití mucho tiempo que mi lengua y que el chisme me destruyan y destruyan mucha gente. Se acabó. Ya permití mucho tiempo que el orgullo, que la indiferencia me impidan ser un adorador constante. Se acabó. Ya permití mucho tiempo que mi enojo, mi temperamento me dominen. Yo espero que se acabe, porque está perdiendo muchas amistades en la congregación, en su trabajo, en la escuela, en su familia. Ya permití mucho tiempo que mi egoísmo, mi orgullo me mantenga sin involucrarme en nada. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio, hermanos? Ya permití que mi espíritu legalista, que mi espíritu de crítica, que mi espíritu de juzgar me domine en mucho tiempo. Se acabó. Ya permití mucho tiempo que la envidia y que los celos dañinos me envenenen mi alma. Se acabó. Ya permití mucho tiempo que la codicia, que el afán por lo material me impidan recibir bendición y no ofrendar. Se acabó. Ya permití mucho tiempo que mi manera garotesca de ver las cosas y las personas, de tratar a otras personas, me tenga prisionero. Se acabó. Ya permití mucho tiempo que me domine mi tibieza en muchas áreas de la vida. Se acabó. Hay que pelear la batalla.
Ya permití mucho tiempo que mi haraganería espiritual me tenga prisionero. Espero que se acabe eso hoy. Ya mucho tiempo me tuve lástima. Ya mucho tiempo quise darme yo la razón. Ya mucho tiempo ese pecadito que me ha impedido desarrollarme termine. Dicen en inglés, enough is enough. Se acabó. Hay que luchar, amados. Somos gente militante. El cristiano no es un pacifista. Tenemos guerra todos los días. Número 5. La victoria de Josué fue posible gracias a la intervención divina que dio a Josué y los soldados una fuerza sobrenatural. Hoy es igual. Si el Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, su fuerza no es diferente. Yo le pedí que se detuviera en esta porción de la Escritura. Fíjese que el texto dice que Josué y el ejército de guerreros valientes, dice que salieron, óigame esto, y marcharon toda la noche desde Gilgal. Va a ver la importancia de este detalle. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Josué y su ejército, óigame esto, marcharon toda la noche desde Gilgal a Gabaón? Eran 27 millas, 43 kilómetros y medio. Como de aquí a Santa Clara, pues. En carro es fácil, estamos en 40 o 45 minutos. Pero dése cuenta acá que era un ejército. Llevaban el equipaje militar, llevaban casco, iban con toda la carga durante toda la noche, 43 kilómetros y medio a pie. Y dice que llegaron pronto y a tiempo de defender. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Amados, hay una sola explicación. Dice la Biblia que Dios da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Usted nunca se ha sentido desmayar en sus funciones en la iglesia? Yo sí, por numerosas veces. Por numerosas veces. Y entonces compruebo que el que da la fuerza para levantarme, el que da la fuerza para sostenerme, es Jehová de los ejércitos, el mismo Dios que le dio la victoria al pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué Josué tenía que ir, amado? No iba así. Sí, toda la noche. ¿Por qué? Dice que llegó pronto al auxilio. Gabaón estaba sitiado, encerrado, se lo iban a acabar. Y él, pese a que lo habían engañado, cumplió. Voy a recordarle algo en esta porción. Prometer ayudar a alguien en una necesidad requiere muchas veces diligencia y sacrificio. ¿Quiere venir a adorar, hermanito? Sí. ¿Quiere Ray? Sí. ¿Dónde vive? En Red Gusir. Ya le ofreció. Pues yo no quiero estar Red Gusir y traerla. Hermano, es todo este rollo. Entiendo ahora la importancia de que Josué y todo el ejército, con todos los aperos militares, con todo, 43 kilómetros y medio de aceite, toda la noche caminando. ¿Por qué, pastor? Josué sabía que era un esfuerzo descomunal, pero Dios le había prometido la victoria a Josué. Él le creyó a Dios. Él no sabía cómo iba a llegar, pero simplemente confió y se dejó ir. Recuerda este detalle. Mientras el pueblo de Dios camina, Dios prepara la victoria. Pero no es así muchas veces. Porque tenemos que caminar, tenemos que luchar, tenemos que sangrar. No podemos quedarnos acostados, no podemos quedarnos sentados. Sigamos. Aunque lloremos, aunque sangremos. No se quede lamentando su problema. Levántese y marche. Dios actúa cuando usted y yo damos el primer paso de fe. Ya paremos de quedarnos chillando. Ya paremos de que, ay, pobrecito, que ya dijimos, marchemos. Aunque estemos sangrando, aunque estemos llorando, aunque caminar nos cuesta, Dios está trabajando tras bastidores, preparando todo lo que viene al final de la caminata. Se lo voy a comprobar.
¿No es así cuando usted y yo luchamos con el espíritu angustiado, amado? Yo sé que usted va a compartir esto conmigo, porque los cristianos sufrimos noches largas por decepciones, porque nos han engañado, hemos perdido la esperanza, llenos de dolor, porque ha habido separación, porque ha habido desconfianza, porque hemos fallado por esfuerzos vanos que muchas veces hacemos y que pueden destruir nuestra fe. Y parece que esto nos termina, parece que nos hunde, parece que nos traga. Recuerde las indicaciones del Señor: marche, 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 siga, siga, siga. Que aunque esté llorando, aunque esté sangrando, y aunque parezca que Dios no lo escucha, Dios está trabajando tras bastidores para que al final usted tenga la victoria. Hoy quiero decir algo sobre esto. Fue el Dios de Israel el que detuvo, el que paró, el que oscureció el sol, el que paró la luna, todo. Y esto me lleva al siguiente punto para ir cerrando el mensaje. Nuestro Dios siempre tiene listo un día más largo, más lleno de luz, después de una noche oscura que Él mismo ha provocado o que Él mismo ha permitido. En muchas situaciones de la vida, usted y yo no hemos encontrado explicación a lo que ocurre. Hemos sido fieles, hemos peleado, hemos sangrado, hemos luchado y las cosas no se dan como nosotros queremos. Pero voy a reiterárselo por experiencia propia. El plan de Dios es perfecto, el plan de Dios es sublime, el plan de Dios es hermoso, el plan de Dios es de bienestar para su pueblo siempre al final de la jornada. Salmo 35 dice: porque un momento será su ira, su enojo es momentáneo, pero su favor, el favor de Dios dura toda la vida. ¿Ha visto la secuencia que estamos con esta cuestión? Te lo dije al principio. Si Dios a mí no me ha acabado, Dios a usted no se la ha acabado, porque es un Dios de misericordia, pues. Y nos hace llorar toda una noche. Pero el día es más largo, más brillante, más sabroso. Aguántelo más. Dice el Salmo 35 que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Matrimonio, ¿sabe que esto es clave en la relación con su esposo? Que su enojo le dure un momentito. Pues ya estuvo. Va a estar peleando por misma carambadita. No desperdice sus noches. Ore cuando las noches se le hacen largas. Hable con el Señor. Invierta tiempo en Dios. Yo no sé cuántas veces a mí me ha ocurrido, no muy a menudo, pero me ocurre. Hace poquito, a las 2 de la mañana, desperté con 3 nombres de hermanos en Cristo en mente. Una persona no me ha contestado. Hermano, hermana, son las 2 de la mañana. No sé la razón por la cual he despertado. Creo que Dios me ha levantado porque no tengo sueño. Se me ha venido su nombre, el de fulano, el de sutano, el de mengano. Quiero decirle que estoy llorando por usted a las 2 y pico de la mañana. Solamente deseo saber cómo están usted y su familia. 2 me contestaron, una persona no. No se moleste cuando tenga que levantarse en la madrugada. Aproveche el tiempo para orar, para conversar con Dios. Fíjese, amado, que Josué y los soldados tienen que haber llegado cansados hasta el lugar donde iban. Toda la noche cansados. Cuando llegaron al lugar donde la batalla iba a desarrollarse, le aseguro que no tuvieron ni siquiera tiempo de respirar. Si fue llegando ya empezó la batalla, pues. Pero
Óigame esto, el enemigo fue tomado por sorpresa. Dice que llegó de repente, de pronto, con todo el ejército. En los versículos 10-11. A su vez el Señor, llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita. Y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va a Aseca y Maquedá. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Hermano, yo le pido que piensen un segundito en este detalle. Yo le dije que esta historia es larga, voy a resumirla ya terminando. Bueno, acá en piedras grandes de granizo, en el campo de la batalla. Pero ¿cómo es posible que el granizo y la ira de Dios, oígame esto, si no se ha dado cuenta en este detalle, cómo es posible que todos en el campo de batalla, el granizo y la ira de Dios cayó solamente contra los enemigos del pueblo de Israel? ¿Por qué los soldados no? El granizo estaba cayendo piedras grandes sobre todo mundo. El pueblo de Dios no. ¿No había reparado en este detalle, amado? Israel una vez más esa noche, sedilla, se dio cuenta de que Dios se preocupa por ellos. Dios se preocupa por su problema. Dios se preocupa por mi problema. Pero hay una cuestión. Israel está guerreando, llegó de sorpresa en la madrugada y se los estaba acabando. Pero había un problema. El día se les acababa, la luz se iba. Josué sabía que necesitaba más luz del sol para terminar lo que había empezado. Y en un paso gigantesco de fe, él dijo: sol, detente, luna, detente. Dios respondió en favor de su pueblo. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: su fe tiene que testificarla delante de todo mundo. Su fe no debe ser solamente en domingo cuando venga a adorar, es afuera con la gente. No se avergüence de Jesús. Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo, la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Dice el versículo 14: nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Hermano, yo no sé si ustedes reparan en este detalle. Científicamente nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra. Josué, por supuesto, no entendió todo eso en su época. ¿Qué fue lo que pasó realmente entonces? Yo me acuerdo, amado, de que había un hombre que se llamaba Galileo Galilei. Yo me acuerdo que en sexto grado el maestro nos explicaba y una frase que siempre se me quedó grabada, que está en latín: y pur si movi, porque a Galileo Galilei, un científico italiano, lo ajusticiaron porque él sostuvo que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Le dijeron: mentira, esa es una desfachatez. Y él dijo: y pur si movi, me hagan lo que hagan, sin embargo la Tierra se mueve. Y se lo tomaron por eso. Josué no entendía esto. Hermano, yo le pido que se sitúe un momentito en esto. ¿Verdad que el sol y la luna se detengan? ¿Verdad que sería contrario a las leyes de la naturaleza? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Hoy quiero tocarle algo. ¿Y qué son las leyes de la naturaleza, amado? Ya hemos quedado de acuerdo, ¿verdad? Que el sol y la luna se detengan es contra las leyes de la naturaleza. Usted me dijo que sí. ¿Qué son las leyes de la naturaleza entonces? Las leyes de la naturaleza son simplemente un proceso que Dios ha puesto en marcha. Y como soberano creador, Dios puede alterar, Dios puede suspender, Dios puede revertir, Dios puede cancelar cualquier proceso, cualquier día, cualquier hora que a Él le dé su regalada y soberana gana. ¿No le dio, Juan? ¿Entiendes tú esta cuestión, hermano?
Es increíble aceptar el hecho de que el sol amados, que el sol se detuvo, alargó su luz, que la luna se detuvo. Eso es lo que es un milagro, amado. Una intervención divina. Un milagro ocurre cuando el patrón natural, usual de la naturaleza, es cambiado o interrumpido por una intervención sobrenatural y personal de Dios. ¿Y cómo es posible que esto ocurra? Amados, pensemos esta cuestión. Es imposible pensar que Dios sea encerrado por una ley que Él creó. Es imposible. Él puede hacer lo que le dé su regalada gana. Y se lo voy a poner bien facilito. Un pastor dijo, tocando este tema: cualquiera que haya tenido la inteligencia de crear un reloj, ¿verdad que ciertamente a él si le da su regalada gana para las agujas del reloj? ¿Sí o no? Seguro que sí. Eso es Dios con el universo, pues. Si el universo es de Él, las leyes de la naturaleza Dios las inventó. Dios habló y el universo fue hecho. Y si aceptamos la existencia de Dios y su sabiduría, hay que aceptar todo lo demás, amado. Cuando el ser humano permite que Dios maneje el reloj, entra en un lugar donde los resultados van a tener lugar. ¿Sabe qué es eso? Fe. Aceptemos que Dios puede todo, pues. De vuelta, amado. La granizada cayó sobre el campo de batalla y no tocó a ninguno de los soldados israelitas. Esto a mí me comprueba que Dios nunca llega tarde, Dios nunca falla, Dios nunca está sujeto a nuestro tiempo, a nuestras intenciones o a nuestro pensamiento. Todo se da según su soberana y regalada gana, como Él quiere, no como yo quiero. Voy a decirle algo: Dios puede detener el proceso de la naturaleza y de cualquier circunstancia cuando Él se le dé su soberana gana y cuando alguien quiera dañarnos. Muchas veces Dios va a dejar correr la cuestión, pero al final la victoria es nuestra. Solo hay que tener mucha paciencia, amado. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo estar seguro de todo esto para cerrar esta cuestión? En un monte llamado Calvario, un viernes oscuro, había una cruz, emblema de sufrimiento, emblema de vergüenza, emblema de dolor y muerte. Allí, algo que humanamente jugando yo jamás me he podido explicar. Dios mandó a Jesús a que fuera crucificado. Y recuerde esto: cerca de la hora novena, 3 de la tarde, cuando Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice que Él entregó el Espíritu, su cabeza colgó sobre su pecho. Recuerde lo que dice la Escritura cuando Jesús murió. La Biblia dice que desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, ¿se acuerdan qué fue lo que ocurrió? ¿Hubo qué? Oscuridad en la tierra, total. Cuando nuestro precioso Jesús murió, el sol se rehusó a brillar en pleno día, eclipse total. ¿Quién manejó eso? Dios. Y en aquel día, para Josué y su pueblo, Dios ordenó que el sol se detuviera para dar la victoria a su pueblo. En un viernes de sufrimiento, el sol dejó de brillar, mientras se escribía con sangre: la victoria para usted, la victoria para usted, la victoria para usted, la victoria para el pueblo de Dios. Qué bueno que viernes oscuro no fue el final. Vino el domingo de resurrección, cuando Jesús, con todo el poder en la palma de sus manos, venció la muerte y venció el pecado. En el Antiguo Testamento, en tiempos de Josué, el sol se detuvo. En el Nuevo Testamento, en un viernes de crucifixión, el sol se negó a brillar. Qué Dios tan hermoso y poderoso el que nosotros servimos. Esta mañana y siempre, todo cristiano debe dar gloria a Dios en su santuario, en el hogar, en el trabajo, en la calle, porque de Dios son el poder, la honra, la gloria y la victoria por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. ¿Nos ponemos en pie, iglesia?
Oramos un segundito, cualquiera que sea la necesidad que usted tenga. Y esta mañana, Mara Mari Padilla ha tomado este encargo hermoso. Estamos orando todos los domingos por un país. Hoy oramos por Argelia, en África, donde el cristianismo también batalla todos los días. Así que oramos por Argelia, por cualquier necesidad que usted tuviera en su corazón en esta mañana. Déjeselo ir a Dios. Si Él detuvo el sol, si Él detuvo la luna, si Él ocasiona los eclipses, Él es el Dios de lo imposible. Dios puede y quiere bendecirlo. De vuelta, Hugo Alfaro sigue clamando a Dios por la vivienda para quedarse en el lugar donde Él está. Y oramos por Argelia, y oramos por el pastor Matías Capelli, misionero en África, en Antananarivo, Madagascar, que estará con nosotros en el culto de las 11 de la mañana. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, hemos terminado el primer mensaje, el primer culto de la mañana, Dios. Con acción de gracias al ver cómo tu poder se manifestó, se reflejó en ese día que la ciencia ha comprobado, cuando el sol se paró, cuando la luna se paró, porque tu pueblo necesitaba más luz para poder ver al enemigo con claridad y desarraigarlos, vencerlos de acuerdo a tu santa y soberana voluntad. Si paraste el sol, si paraste la luna, si provoca los eclipses, si le dijiste hasta el mar, hasta aquí vas a llegar. Eres el Dios de lo imposible. Y aquí hay posiblemente, mi Dios, necesidades en los corazones de mis hermanos en Cristo. Toma cada necesidad, toma cada angustia, toma cada dolor, toma cada discriminación, toma cada marginación, sobre todo cuando nos hemos identificado como creyentes. Toma todo en tus manos. Ayúdanos a soportar, ayúdanos a ser creyentes de verdad, y que cuando tu voz de mando nos diga, vamos, levántate, testifica, habla de Jesús, que recordemos que los creyentes en Cristo somos militantes, no somos pacifistas, sobre todo cuando se trata de hablar de Jesús de Nazaret. Que no nos avergoncemos del que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy en su nombre, Señor y Dios, declaramos victoria en el nombre de Jesús, confiando en tu misericordia, confiando en tu gracia, confiando en tu poder, confiando en tu favor. Toma cada necesidad en tus manos y es con ella de acuerdo a tu santa y soberana voluntad. Gracias, Padre, por esa clase de Dios tan hermoso, tan cariñoso con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la gracia de Dios y la